Buenos días. Bueno, pues espero que vengan con ánimo, porque hoy vamos a cambiar un poco la dinámica, a ver cómo nos va. Bien, antes de que iniciemos con la actividad de hoy, que tiene que ver con los romanos, vamos a terminar con la conclusión de la escultura griega. Recuerden que terminamos la clase pasada con una pregunta en donde se decía que se encontrarán 3 diferencias entre cada una de las etapas de la escultura griega. Bien, ahorita les voy a poner en la plataforma una pequeña tablita que tiene que ver con la escultura griega. ¿Por qué es importante que entiendan esta parte de los griegos? Que también ahorita la vamos a comparar a los griegos con los romanos. Hasta que empecemos a ver a los romanos. Porque recuerden que los griegos son el referente de la estética durante mucho tiempo. Después, en la Edad Media, empieza de nuevo este renacer del arte griego y es importante, bueno, más bien del arte clásico, y es importante que lo entiendan porque se retoma, tanto como en el Renacimiento principalmente, también se retoma en el neoclásico, en el historicismo y en el eclecticismo. Es decir, a lo largo de la historia los griegos se retoman de una u otra manera. Y es importante que entiendan las diferencias porque, por ejemplo, en el Renacimiento se da el Quattrocento, el Cinquecento y el Manierismo. ¿Sí? Son 3 periodos diferentes del Renacimiento y lo que cambia precisamente es cómo retoman a los griegos y en qué etapa la retoman. Ok, entonces voy a compartirles, ya les apareció en la plataforma, pero les voy a compartir mi pantalla para que ahorita todos veamos del material que les puse. Ok, aquí está hablando, y recuerden que ya habíamos visto que la escultura griega tiene etapa arcaica, etapa clásica y etapa helenística. Ahora, ustedes ya definieron ciertas diferencias, pero ahora lo vamos a hacer un poco más sucinto al tema, ¿sí? Ahora, en la etapa arcaica el concepto es impasibilidad, ¿sí? Es decir, falta de movilidad, hieratismo, también conocido como hieratismo. Cuando nosotros decimos que el personaje es hierático, quiere decir que no tiene movimiento, sin expresión, no expresa emociones, no expresa movimiento. En la etapa clásica, el concepto es serenidad, movimiento sereno, es decir, movimiento que causa gracia, movimiento que es tranquilo. Por eso se le conoce como apolíneo, debido a Apolo. Y en la etapa helenística el concepto es dramatismo, disposición forzada, violenta y conocida también como dionisíaco, acorde al dios Dionisio, que tiene que ver con el desenfreno, las pasiones. Apolíneo es al revés, tiene que ver con una cuestión de equilibrio, virtud. También van a ver esta cuestión de apolíneo y dionisíaco en diferentes referentes del arte, ¿sí? Es decir, se toma como apolíneo la serenidad y dionisíaco el dramatismo. Ahora, en la etapa arcaica tenemos un gran parecido a la escultura egipcia, mismo carácter cúbico, articulación en detalles en anatomía, misma actitud frontal, normalmente todos los personajes nos ven de frente. Geometrización, mucha utilización de ángulos rectos, incluyendo en las vestimentas, en el cabello, en los ojos. En la etapa clásica, lo que se busca son proporciones perfectas, sin expresión de sentimientos, es decir, todo es serenidad, no representan tristeza, ni enojo, ni esfuerzo. Composición 2D, ahora ya es frente y perfil, ahora se preocupan por dos frentes. Y aquí nace
uno de los conceptos que se utiliza en el arte a lo largo de toda la historia del arte, el contraposto. Una pierna sirve de sostén y la otra se adelanta y dobla la rodilla de manera que el cuerpo de la escultura gira. En la etapa helenística también se busca el cuerpo humano perfecto, se mantiene el contraposto de la etapa clásica, pero además se le añade otro concepto también del arte que se conoce como escorzo, en donde yo añado un elemento perpendicular oblicuo al plano de la figura, es decir, la figura normalmente está encerrado dentro de un plano, en el caso de los griegos, un rectángulo de oro. Por lo tanto, lo que se hace es que alguna de las partes del cuerpo rompa este plano, sobresalga del plano, hacia adelante, hacia atrás, es decir, que intente adelantarse un poco al plano. El cuerpo se arquea y se aparta de lo que se conoce como la vertical. Ya no tienen los brazos pegados al cuerpo, sino que los brazos también se mueven, el cuerpo gira. Eso genera más sensación de movimiento. Ahora, aquí arriba tienen algunos principios básicos que se retoman en cada etapa. Como pueden ver, cada uno de ellos inicia precisamente en la etapa que le corresponde. En la etapa arcaica tenemos sonrisa y genética, es decir, una sonrisa como un poco forzada, siempre en la misma posición, modelado sencillo y empieza la idealización del cuerpo humano, es decir, recuerden que no los representan viejos, ni tullidos, ni mancos, etc. Pero esta idealización del cuerpo se lleva hasta la etapa clásica. Luego, a partir de la etapa clásica, tenemos etos. Se le intenta dar cierta personalidad al personaje, que esto es más desarrollado todavía por los romanos. Se genera realismo, tratamiento anatómico menos matemático. Es decir, ya empieza a pensarse más que todo en la época helenística en cuestiones reales, que a lo mejor algunos personajes ¿saben? Son más gruesos, que a lo mejor tienen muchos que son cachetones, etc. Ahora, este etos, los griegos se refiere principalmente a representar atletas, a representar dioses, a representar gobernantes, de manera que se represente la fuerza o el poder de ese personaje, no tanto en la cuestión de identidad. En los romanos sí ya se empieza a desarrollar la identidad. Se intenta dar un poco más de personalidad a lo que sería el personaje representado, que realmente sea Julio César, que realmente sea eh, Marco Aurelio, etc. Para que realmente se vea de esa manera. Geometría, grandes líneas de trazo curvo. Aquí la etapa clásica se empieza a desarrollar hasta la etapa helenística un poco más de geometría dentro de los cuerpos, es decir, ya no es tan anatómico, sino que se procura que se vean ciertas formas básicas y haya una clara división de planos corporales. Nuevamente, como ya vieron, debido al contraposto y al escosor, se va generando mucho más movimiento en representación. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Ok. ¿Sí siguen viendo mi pantalla? Ok. Bien, a esto es lo que nos referimos, ¿sí? Ya ustedes vieron algunos ejemplos de lo que sería la escultura arcaica. Recuerden, geometrización en el cabello, siempre de perfil y hieratismo. Y esta es la sonrisa arcaica, ¿sí? Esta sonrisita como medio pronunciada, nada más, digamos, sugerida en el personaje. Y estas son las famosas cores. Y acá también tenemos las esculturas que son votivas, es decir, son deportistas que le dan su escultura a un dios para pedir favores.
Y aquí tenemos precisamente la representación de los chorus, los deportistas, nuevamente geometrización de perfil, y al igual que los griegos adelantan al igual que los egipcios adelantan un pie, las manos pegadas al cuerpo. Ahora, también se generan en este caso estelas funerarias. Ya vean la diferencia. Este es en el periodo arcaico, que se parece mucho a los egipcios, y este ya es en el periodo clásico. Ya rompemos un poco más la geometría, hay idealización del cuerpo y hay más movimiento. Y esto solo es un relieve. Nuevamente, estas son en la etapa arcaica, y ya aquí tenemos en la etapa clásica, que se considera la mejor etapa del arte, de la escultura y el arte griego. Este es parte del estilo severo, que retoma un poco más las proporciones y las matemáticas del cuerpo, que es una transición del arcaico al clásico, que es en donde ya se empieza a definir el estilo por excelencia de los griegos. Nuevamente el contraposto. Esta pilar sirve para sostener la escultura, adelanta un pie y se gira un poco el cuerpo. Esto todavía sigue siendo un poco... no tiene tanto contraposto, pero el material es de bronce. Nuevamente, dése cuenta de que mueve un poco el pie, gira el cuerpo, ¿sí? Y ya está dando una percepción más 2D. Movimiento. Probablemente aquí tenía su tridente. Y los ojos, que se le ven como vacíos, normalmente eran de marfil o de vidrio, es decir, tenían ciertas incrustaciones. Este es la escultura más famosa, es de Mirón, el discobolo. Esta es una copia romana, porque la griega era en bronce. Entonces aquí tenemos una copia romana que es preservada por los nazis, porque se le considera el ideal del deportista. Aquí tienen un buen ejemplo de lo que sería el contraposto y ya una idea del escosor. Ya estoy haciendo que el cuerpo se mueva. Estoy dando la sensación de que realmente va a tirar este disco, este deportista que está totalmente idealizado con una anatomía perfecta. Nuevamente aquí tenemos una escultura con contraposto. ¿Sí? Está adelantando un pie, la rodilla doblada, y también está dando cierta idea de escosor porque está tratando de adelantar un poco lo que sería su anatomía. Mismo punto, escosor, rodilla de contraposto, rodilla doblada, escosor, estoy rompiendo el plano, estoy generando movimiento. Igual, y esta es de Fidias, Amazona herida, intenta dar más realismo. Dense cuenta de que a pesar de que tiene una buena anatomía, no está geometrizado el cuerpo, y es un poco más realista, un poco más apegado a la anatomía femenina. Acá, por ejemplo, tenemos ciertas características clásicas, pero todavía tenemos algunas reminiscencias de lo que sería el arte egipcio, y está un poco geometrizado esta parte del cuerpo. Esto se nota que fue sacado como por bloque. Nuevamente observen, este es Nike, de donde se basa la famosa y nueva, bueno, no tan nueva, y la nueva marca de Nike, que tiene que ver precisamente, que en realidad es Nike. Está basada en esta mitología griega. Acá, por ejemplo, ya tenemos la representación helenística, ya tiene sentimientos, el cuerpo está totalmente forzado, se da un poco más de realismo, tenemos el contraposto y el escorsor. Esta es un poco más clásica,
Recuerden que se van dando al mismo tiempo, pero van cambiando respecto a los emperadores y también a la hora de que son conquistados por los romanos. De acuerdo, esto sería todo por parte de la escultura griega. Si han entendido los tres conceptos principales, que son en la época arcaica impasibilidad, en la época clásica serenidad y en la época helenista dramatismo. Y también el contraposto y el escorzo, porque esos dos conceptos no solo se van a manejar en el arte griego, sino en general en todo el arte. A la hora que se describa una escultura se van a utilizar estos dos conceptos, especialmente si tiene que ver con el realismo. Y luego, como dije, otros estilos la retoman. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profa. No, miss. Ok. Espero que sí me hayan entendido, porque esta parte sí es muy importante que la entienda. Hay ciertos conceptos del arte griego y del arte romano que es necesario que se les quede. Más que todo para que a lo largo de que se vaya avanzando, no solo en esta clase, sino en la carrera, ustedes ya tengan buenos conceptos básicos para que a la hora que les expliquen, porque conforme va avanzando el tiempo se va haciendo un poco más complicada o más compleja el arte. Entonces, para que ustedes entiendan a la hora que tienen que aplicar estos conceptos. Ok. Ya se me fue Kiara. Yo estaba conectado por acá. Esos problemas de internet me van a matar. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Para repasar nuestra famosa lectura de los romanos. La primera parte la vamos a repasar con ustedes y ya luego yo voy a hacer una presentación con conclusiones que tienen que ver con el arte romano y ya el lunes vamos a terminar de ver el arte romano. Vamos a dar introducción al arte paleocristiano. Ok, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me falta uno. Pero bueno, ni modo, hay que trabajar con lo que se tiene. Ok, van a formar dos equipos. Lamentablemente, uno va a tener 3 personas y el otro cuatro. Esperemos que se nos anexe o por lo menos venga alguien más o por lo menos venga Kiara, ahorita que Estero pueda volver a conectarse. Si viene, se va a anexar pues al equipo que quedó de 3. Ok, ¿quiere que yo les diga cómo se forman o ustedes se conforman? ¿Qué opinan? Yo diría que ustedes nos digan. Ok. Bueno, va a ser a la suerte, como dicen. Veamos. A ver. Jesús, Estrella y Mayra van a formar un equipo, ¿ok? Jesús, Estrella y Mayra. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y Mariana, Jeremy, Gabriela y Ángel van a formar el otro equipo. Como Jesús, Estrella y Mayra pues tienen un agregado menos, les vamos a ayudar un poquito, pero con el entendido de que si se anexa a alguno de sus compañeros, pues va a pasar a formar parte de su equipo. Ok, lo que vamos a hacer es vamos a hacer una serie de preguntas. Entre los miembros de su equipo se van a ayudar para poder contestar. ¿De acuerdo? Es decir, cualquiera de los 3 o 4 puede contestar y se pueden ayudar. Si por ejemplo a lo mejor contestó Jesús y le digo, no, te está fallando algo. Entonces a lo mejor dice Mayra, no, ya sé, tal cosa. Entonces se pueden ir ayudando entre ustedes para contestar la pregunta. ¿De acuerdo? Sí, miss. Bien.
quien haga bien esto no va a tener tarea. Es decir, el equipo que haga bien esto no va a tener tarea. Quien conteste más preguntas no va a tener tarea. Yo le voy a pasar la parte que necesita saber y solo me van a anexar las preguntas que les hice este día en la plataforma. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Sí, Miss. Ok, es una tarea fácil, tampoco es algo complicado, pero por lo menos van a poder pasar su fin de semana sin tarea de arte. Ok, vamos primero con Jesús, Mayra y Estrella. El arte romano, no los romanos en general, el arte romano se divide en dos periodos. ¿Cuáles son? Recuerden, el arte romano, el arte, no la historia romana. El arte romano se divide en dos periodos. ¿Cuáles son? ¿Contesto yo, profa? ¿Quién? Puede contestar quien sea. Bueno, creo que se divide en el Roma republicana y en el Roma imperial. Correcto, Estrella. Se divide el arte romano, se divide en republicano e imperial. Ahora, ¿por qué es esto? Porque la formación del imperio se da una vez que Cartago es derrotado en las guerras púnicas. Al ser derrotado en las guerras púnicas, se empieza a anexar la Magna Grecia y Roma derrota a Cartago en las guerras púnicas y se empieza la formación del Imperio Romano. Y es cuando logran formar parte de la República. Y entonces, por lo tanto, el arte romano se considera que tiene dos periodos, republicano e imperial. El en arcaico todavía están divididos, ¿sí?, en diferentes tribus, vamos a ponerlo así, que viven en un mismo lugar y conviven en un mismo lugar, incluyendo los etruscos. Ok. Bien, Jeremy, Mariana, Gaby y Ángel. ¿Cuáles son los dos tipos de construcciones etruscas? ¿Cuáles son los dos tipos de construcciones etruscas? Y está bien fácil. Habla de lo que hacían, bueno, las tumbas y los templos. Sí, bien, Gaby. Los dos tipos de construcciones principales etruscas son las tumbas y los templos. Y es decir, sigue pareciéndose bastante a los egipcios, solo que ellos excavan sus tumbas en piedra. Y los templos se parecen mucho a los desarrollados por los griegos antiguos, que están hechos de piedra y madera y son de planta rectangular. Ok. Jesús, Mayra y Estrella. Los etruscos legan dos elementos arquitectónicos a los romanos. ¿Cuáles son? Recuerden, dos elementos arquitectónicos a los romanos. El uso del arco y la bóveda. Exactamente, el arco y la bóveda. El arco es totalmente utilizado por los romanos y precisamente
La bóveda es la seriación de un arco, es decir, yo agarro un arco y si lo extiendo, formo una bóveda. Entonces, estos dos elementos son los que diferencian también al arte romano. Ok, segundo equipo. ¿Cuál es la principal tipología de la escultura etrusca? Repito, ¿cuál es la principal tipología de la escultura etrusca? Los sarcófagos. Bien, Gaby, los sarcófagos, sí. Se centran en la representación de los personajes que murieron, del personaje que murió en el sarcófago. Y es decir, los ponen en cierta actitud como si saludaran a aquellos que los están viendo. Esto es importante porque esta representación se usa mucho en la Edad Media. En la Edad Media se utiliza mucho la escultura en los sarcófagos. Ok, equipo de Mayra, Jesús y Estrella. ¿Qué refleja la pintura egipcia? Igual, la pintura etrusca en las tumbas. ¿Qué es lo que refleja la pintura etrusca dentro de las tumbas? ¿Frescos murales? Sí, tiene que ver con los murales, pero ¿qué nos representan estos murales? ¿Qué nos dicen? Recuerden que los egipcios hablaban de los dioses o de los faraones, o también de actividades diarias, en el caso de la gente común. Pues, bueno, no sé si esté bien o mal, profa, pero según yo, era así como que la cercanía o la esperanza para la muerte o algo así. Era como, bueno, ayer yo andaba leyendo que ellos creían que nada más así la vida era así como un pasaje y que en donde ellos tenían que llegar era la muerte. Entonces que la vida así era nada más como que un camino, ¿no? Sí, está bien. Recuerden que representaban más que todo la alegría de vivir. Sí, es decir, a los etruscos lo que les interesaba representar era precisamente el hecho de que la vida era esperanzadora. Y entonces, por lo tanto, no se centraban en representar dolor o plagas o cuestiones de dioses castigando, sino lo que les interesaba representar era precisamente su entorno, la alegría de su entorno. Ok, atención Jeremy, Mariana, Gaby y Ángel. ¿Cuáles son los órdenes de la arquitectura romana? ¿Cuáles son los órdenes de la arquitectura romana? Recuerden que son los órdenes arquitectónicos que tienen que ver con el friso, el entablamento, la columna. ¿Cuáles son los órdenes? Ajá, adelante. Ajá. Ajá. Nos falta Y uno. el toscano. Bien, Ángel, llegaste a salvar. El toscano. Acuérdense que el toscano lo proponen los etruscos. Los etruscos proponen el orden toscano. Entonces, por lo tanto, los romanos también retoman el orden toscano. Y ahorita vamos a ver que también realizan su propio orden, por así decirlo, dentro de esta parte. Ok. Dentro de su libro, El Decálogo de la Arquitectura y también del Arte, Vitruvio propone 3 conceptos que debe tener
la arquitectura y el arte desarrollada principalmente por los romanos. ¿Cuáles son estos tres conceptos? Están en latín. Y le toca responder a Jesús, a Estrella de Yamaya. Profa, ¿me puede volver a repetir la pregunta? Los tres principios de Vitruvio. ¿Cuáles son los tres principios de Vitruvio que propone dentro del arte y la arquitectura? Que eso también se los van a pasar, porque también es retomado en el Renacimiento. Ok, Jesús, vamos a dar prioridad al que tiene que responder. Adelante. Era funcionalidad, belleza y firmeza. Ok, bien. Es firmitas, utilitas y veritas. ¿Sí? Esas tres. Gracias, Ángel, por intentar contestar, pero tenemos que darle la oportunidad al equipo que le estamos respondiendo. Bueno, preguntando, perdón. Firmitas, utilitas y veritas. Sí. De hecho, ahorita vamos a ver, se van a dar cuenta a lo largo del paso del tiempo que Vitruvio dijo muchas cosas y que se estaba refiriendo a otros conceptos, pero normalmente los conocidos son estas firmitas, utilitas y veritas. Y es decir, que es básicamente en todo lo que se basa el arte romano. ¿Sí? El arte romano le gusta ser práctico. Al arte romano no le agrada no tener una función. Normalmente todo lo que ellos desarrollan tienen que ver con alguna función básica que ellos le dan al arte. Y de hecho el arte está supedito, es decir, en función de lo que sería la arquitectura, los espacios. No solo se desarrolla solo, aunque tienen elementos como la arquitectura conmemorativa, que básicamente son solo elementos decorativos, pero ¿qué son elementos decorativos al servicio del poder? Ok. Esta sí está un poquito complicada. Jeremy, Mariana, Ángel y Gaby. ¿Cuáles son los dos instrumentos para realizar la romanización? Es decir, la homogeneización del imperio. Es decir, ¿qué dos instrumentos utilizan los romanos para que los territorios que se anexan a ellos se vuelvan parte del imperio, tengan las mismas características del imperio? La fuerza, las colonias y la ciudadanía, algo así. Tiene que ver, sí, pero me refiero más que todo, sí, tiene, ajá, al arte. No, recuerden que también el arte es una manera de conquistar, ¿sí? Y los romanos son muy listos en eso. Y de hecho, lo que ahora ellos hicieron se conoce como colonización. ¿Cómo colonizo? Aparte de que le estoy imponiendo una ciudadanía, unas leyes, y que teóricamente los dejan desarrollarse de acuerdo a su religión, pero sí les imponen ciertas condiciones. Y una de estas condiciones sí tiene que ver con el latín, la arquitectura y las costumbres. ¿Por qué? Porque empiezan el lenguaje del latín se empieza a desarrollar en las diferentes regiones del imperio como comunicación oficial. Sí, a lo mejor les dejaban conservar
su lenguaje, pero se utilizaba con comunicación oficial. Y es decir, el latín era el que se grababa en las estatuas. El latín era el que se ponía en los edictos. El latín era cómo se comunicaban los mensajes. Sí tiene que ver con eso, pero los dos instrumentos más importantes para la romanización dentro de la arquitectura y también el arte es el urbanismo, ¿sí? Y las tipologías arquitectónicas que desarrollan los romanos, ¿sí? Todo lo que vieron ustedes de coliseo, de circo, de templo, de basílica, ¿sí? Son tipologías que desarrollan los romanos para imponer la sociedad que ellos desarrollan. Y es decir, todo lo que ustedes dijeron de ideología, de lenguaje, se impone también por medio de la arquitectura y el urbanismo. Ellos dicen cómo deben ser las ciudades, cómo se deben trazar las ciudades, qué edificios debe tener cada ciudad, cómo deben ser las esculturas de cada ciudad. Tiene que tener por lo menos alguna escultura del emperador o del cónsul. ¿Sí? Todo eso va determinándose también a través del arte. O sea, es decir, cada una de las ciudades romanas debía tener ciertas características que la ayudaran a definirse como ciudad romana. Y también eso impone las labores sociales o las actividades diarias que se van a desarrollar dentro de esa sociedad. Recuerden lo que vimos al principio, en donde hablábamos de factores económicos, de factores sociales, de factores culturales, de factores artísticos. El arte está supeditada, es decir, depende de la cultura, depende de la economía y depende de la sociedad. De hecho, se considera que los romanos, al contrario de los griegos y los egipcios, tienen una sociedad más compleja y por ello desarrollan más tipologías arquitectónicas y también desarrollan más principios artísticos, pero principalmente técnicos, a la hora de desarrollar su expresividad artística. Ok. No se preocupen, los vamos a redimir. Miss, pensé que al momento que usted decía instrumentos, pensé que se refería, no sé, como a mármol o al barro o algún tipo de instrumento. Recuerden que los instrumentos también pueden ser edictos, principios, teorías, decálogos, como Vitruvio. Vitruvio escribe precisamente toda esta parte. ¿De qué tamaño tienen que ser las aceras? ¿Cómo deben estar formadas para que éstas den sombra? ¿Qué separación deben tener? Todo eso está definido en los libros de Vitruvio. Dice cuánto tiene que tener cada solar, dice dónde deben estar las fuentes, dónde se debe poner el foro, todo eso se define. Los romanos, vamos a decir, hacen un compendio total acerca de cómo deben ser las ciudades y de hecho todavía nos afecta, ¿sí? ¿Por qué? Aquí somos un país que fue colonizado por España, pero España también estuvo colonizada por los romanos. Entonces, por lo tanto, cuando los españoles llegan aquí y estamos en el pleno periodo del Renacimiento, en donde se retoma el arte clásico, ¿qué es lo que sucede? Retoman esos principios que define primero Hipodamos, luego define Vitruvio, y lo aplican a las ciudades coloniales de México. Por eso la Ciudad de México, la ciudad de Puebla, la ciudad de Querétaro, por ejemplo, son acorde a estos principios que plantearon los romanos, la famosa cuadrata. Ahora el foro no se llama foro. ¿Cómo se llama ahora el foro? A ver, Jeremy, Gabriela, Mariana y Ángel, para que esta les quede bien. ¿Cómo se llama ahora el foro? Nosotros no tenemos foro romano, pero ¿qué tenemos?
Piensen, ¿cuál es nuestro centro? En la ciudad de Puebla. Piensen, ¿qué tiene la ciudad de Puebla? Cuando yo digo voy al centro, ajá, ¿cuál es la parte principal en donde se unen casi todas las calles del centro? El Zócalo, ¿no? Exactamente. Ahora nosotros no tenemos foro, tenemos Zócalo. Y ahora el Zócalo es nuestro foro. Le cambiamos la tipología, pero venimos desde los griegos que vienen con hipodamos del ágora. Pasamos a los romanos que vienen con el foro. Pasan los españoles al Renacimiento, terminando las ciudades medievales, y viene el Zócalo, que es la parte central. Dense cuenta como estas ideas que vienen desde los griegos nos llegan a nosotros como colonia. Y por eso muchas ciudades de México, lo primero que llegas cuando llegas a una ciudad normalmente de aquí de México es ¿dónde está el Zócalo? ¿Dónde está la plaza central? En donde están los principales edificios de poder y también religiosos. Entonces, muchas veces se piensa que esto del arte, ay, ¿qué tiene que ver los griegos conmigo? ¿A quién le importa cómo planeaban las ciudades los romanos? No, eso me afecta directamente, especialmente los que vivimos en ciudades patrimonio cultural de la humanidad. También Oaxaca tiene esta idea. Sí, Ángel. Ah, es que según la otra vez estaba leyendo algo del Zócalo y decían que se Ajá. usaba para ceremonias y para ahorcar personas. El de Puebla aquí. ¿Para qué, perdón? O sea, que ponían la horca para Ah, castigar a sí. las personas. Lamentablemente recuerden que normalmente las plazas y lugares públicos importantes a lo largo de la historia, no solo aquí, sino también en Francia, en Inglaterra, en España, se utilizan ese tipo de disuasivos, para disuadir a la gente de cometer crímenes. ¿Qué es lo que pasa? Lo anuncias. Y así como los romanos ejecutaban a personas en el Coliseo, nosotros no tenemos, no, bueno, en esa época no se tenía Coliseo, y entonces nuestro Coliseo se vuelve pues la parte también del Zócalo, y ahí también ocurren ese tipo de cosas, o también lugares en donde se reúne la gente. Algo insalubre que solían hacer también aquí, por ejemplo en la ciudad de Querétaro, hay una fuente cercana al mercado y cercana a la caja de agua, que es la que da agua a toda la ciudad, en donde ahí colgaban pues precisamente a todas las personas que cometían un crimen y eran condenadas. Entonces, mientras la gente iba por agua, tenían al cadáver ahí colgando arriba. ¿Por qué? Porque se vuelve para disuadir. Es decir, si tú te portas mal, eso te va a pasar. Entonces, y bueno, en la época de los romanos también era para cuestión de, era utilizado como evento de entretenimiento, que eso también sucede desgraciadamente en la Edad Media. Las ejecuciones, las torturas se vuelven públicas y se utilizan como eventos en los que la gente fomenta su morbo y se entretiene. Sí, ahí no había derechos humanos o leyes o abogados, defensores, etcétera. Era literalmente, era condenado y bueno, a veces los castigos eran extremadamente crueles. Ok, vamos a con el equipo de Estrella, Jesús y Mayra. Bueno, vamos a con el temática. ¿Cuáles eran los principales espectáculos que se representaban en el Coliseo? ¿Cuáles eran los principales espectáculos que se presentaban en el Coliseo? ¿Guerras de gladiadores?
Sí, guerras de gladiadores. Nos faltan otras, por lo menos 3. También peleas de animales. Peleas de animales, veniaciones. Ajá. Uno más y se las considero correctas. Y la ejecución de prisioneros. Ok, la ejecución de prisioneros. Y también acuérdense de las naumaquias, que eran las peleas navales. Por eso el Coliseo tenía un entablado de madera y varios de los lugares también. De hecho, también se generaron a veces coliseos que eran específicamente para ese tipo de peleas navales, que se desarrollaban obviamente con algunas naves. Obras de teatro también, sí, Ángel. También se generaban obras de teatro. Sin embargo, recuerde que también los romanos generaron el teatro, que ahorita vamos a ver qué cambios le hicieron acorde a los griegos. Ok. Vamos con una más y ya acabamos. A ver, Jeremy, Mariana, Gaby y Ángel, perdón. Este está fácil. ¿Cuáles son las dos vías principales? ¿Cómo se llaman? Tienen un nombre en latín. ¿Cuáles son las dos vías principales de una ciudad romana? ¿Cuáles son las dos vías principales de una ciudad romana? Es decir, hay una cuadrícula, de hecho ahí viene el nombre dentro de la presentación, hay una imagen que dice el nombre de las dos vías principales que se dan en las cuestiones romanas. El Cardo, ajá, y el Decumano. Bien, Ángel. El Cardo va de norte a sur y el Decumanus de este a oeste, ¿sí? Sigue lo que es el recorrido del sol. Y en cada una de las esquinas de estas vialidades hay una puerta de entrada de las murallas. Normalmente las ciudades romanas eran amuralladas precisamente por defensa. Entonces, al terminar cada una de estas vías, había una puerta de entrada, por lo que generalmente las ciudades romanas tenían 4 entradas, acorde a los puntos cardinales. Bien, la última, Jesús, Mayra y Estrella. ¿Cómo se llama el templo de planta circular? ¿Cómo se llama el templo de planta circular? También es utilizado por los griegos. Tiene un nombre particular, la manera en cómo se le conoce. ¿Tolos? Tolos, bien. Bueno, esto sería para finalizar esta parte del repaso. Ya pueden dejar de estresarse. Vamos a dejar un pequeño receso para que puedan respirar, descansar y despejen un poco la mente después de haberse estresado. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No, profe, todo bien. Ok, bien. También, por favor, si tienen alguna duda respecto a la lectura, es decir, no sé, maestra, vi que decía tal cosa en la lectura, o vi tal imagen, o vi esto, también por favor díganmelo para que no se queden con la duda como de, esto no lo entendí, o no capto de dónde viene esto, etcétera, ¿sí? Entonces, por favor, ahorita que se van de receso, tengan en mente esto. Les tengo buenas noticias. Como los dos equipos lo hicieron bien, lo que voy a hacer es que les voy a poner una infografía
Y es una imagen con una explicación de la escultura griega que íbamos a dejar de tarea. Entonces lo único que van a tener que hacer es darle una ojeada para que podamos terminar con esta parte de la escultura, porque el lunes vamos a empezar a ver escultura y lo que es una cuestión un poco más artística y decorativa de los romanos, ¿sí? Entonces ninguno de los dos va a tener en realidad tarea, solo deben verla, o sea, la iban a investigar y van a hacer una especie de trabajo, pero lo que voy a hacer es ponerles esa infografía, solo le dan una ojeada, una analizada, una leída y ya. Ok. Por favor, los veo a las 11. Vayan, despejense, respiren. Recuerden pensar en las dudas que tengan acerca de la lectura. Bueno, entonces nos vemos aquí a las 11, por favor. No se me desconecten. Aquí a las 11 vamos a terminar de repasar esta parte de los romanos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vayan, descansen, tomen un poco de agua, su chocomil y ahorita nos vemos.
Bien, vamos a continuar. Con esta parte de los romanos, ya nada más vamos a terminar de ver algunos aspectos que es importante recalcar. También diferenciar un poco acerca del arte romano. Ok, ¿alguno de ustedes ha pensado en alguna duda específica que tenga respecto a la lectura? Ok, Jeremy. Creo que tengo... Yo no. Así, adelante. No, yo no. Ok. Bien. Espero que la lectura de, bueno, de esta presentación no les haya resultado tan pesada. Es un poco extensa, pero es completa. Abarca varios de los aspectos principales del arte romano, por eso se las puse. Ahorita vamos a terminar de ver esta parte. De todos modos, si alguno de ustedes tiene alguna duda o algún punto que quiera, vamos a decir, opinar, hablar o sugerir, puede hacerlo. Entonces vamos a iniciar con esta parte del arte romano. Ok, ya ustedes en la lectura vieron las características básicas y varias descripciones acerca del arte romano, su arquitectura, su expresión. Esto solo viene siendo una especie de conclusión o de repaso respecto al tema, cosas que no debemos perder de vista, cosas que a lo mejor no anoté en mi mapa mental o que no había yo contemplado, pues este es el momento para, digamos, corregir esta parte, anotar lo que se me haya olvidado y recordar los principales conceptos. Ok. Recuerden que en la península ática, en esta parte, se desarrolla la Roma antigua del siglo 8 a.C. al 2 después de Cristo. La República invade Grecia, pero varios investigadores y teóricos del arte dicen que la manifestación cultural griega invadió Roma, ¿sí? Es decir, territorialmente Roma llegó, invadió Grecia y la hizo formar parte de su imperio, pero culturalmente los griegos emplazaron básicamente todo lo que tiene que ver con la cultura romana. ¿Sí? Los romanos se desarrollan a partir de las ideas de los griegos. Si bien retoman algunas cosas, las otras dejan aparte, las bases de la cultura romana y del arte romano están en los griegos. Ahora, como ya vieron en la lectura, el imperio romano se desarrolla a partir de la ciudad etrusca de Roma. Roma era una ciudad etrusca que finalmente después, recuerden, de las guerras púnicas, empieza a predominar y genera todo este vasto imperio. Como pueden darse cuenta que está Inglaterra, España, Francia, Italia, parte de lo que es el continente africano, parte de lo que es el continente asiático y también incluso parte de lo que son las estepas y Rusia. Entonces llega India, llega a ser básicamente el dominante de toda esta parte del Mediterráneo. Ahora, después de la derrota del rey Tarquino, es decir, cuando todavía sigue habiendo monarquía, el rey empieza a realizar funciones religiosas. Y se empieza a tener la religión de la relación entre patricios y gente plebeya. Patricios vendrían a ser aristócratas o personas bien formadas, bien educadas, y la gente plebeya que se dedicaba a las actividades comunes. Entre los patricios y la gente plebeya se reparten las magisturas o representantes en el pueblo en órganos que regulan y ejecutan el poder dentro de Roma.
cuando se da el imperio y lo que se conoce como la romanización, que vimos que es la utilización de una misma lengua, de aplicación de leyes y la creación de ciudades por medio de urbanismo y arquitectura, se genera la estabilidad económica. ¿Sí? Del 25 antes de Cristo al 395 después de Cristo. La urbe romana se convierte en centro administrativo y es generadora de las grandes infraestructuras. Nosotros ya vimos que está conformada por el Cardo y el Decumano, tiene una muralla, normalmente tiene un destacamento o una decuria, barracones de tropas, por ejemplo, y este es el ejemplo de cómo las ciudades se desarrollaban a partir de los campamentos romanos. A veces las ciudades se iniciaban como un campamento romano, como es este, y terminaban siendo ciudades normales que se expandían y se desarrollaban a partir precisamente de esta invasión del campamento romano dentro de un territorio. Enviaban primero a una centuria y ya luego se desarrollaba a partir de ella la ciudad. Si algo que distingue a los romanos es precisamente la formación de su ejército. El imperio tiene su fase de declive en el siglo III después de Cristo. En el año 315, el emperador Teodosio divide el imperio romano entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio, y así nace el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. Y finalmente la cultura deja paso a los primeros cristianos. Pasamos de creer en una religión politeísta basada en los dioses griegos, que los dioses romanos los cambian un poco y les cambian el nombre, los romanos, y le dan otro nombre. Por ejemplo, a Zeus es Júpiter, ¿sí? Les dan nombre de los planetas, que nosotros le pusimos a los planetas. Y la manifestación del Imperio de Oriente es Constantinopla, que es ya cuando se empiezan a desarrollar los primeros cristianos. Se dice que hay diferentes causas para la caída del Imperio Romano. Una de ellas es administrativa, para poder controlar tal territorio, el hecho de que hubiera diferentes culturas formando el imperio, pero principalmente la esclavitud. Empieza a haber invasiones de los bárbaros, de las tribus germanas. Empieza a haber descontento entre los esclavos porque eran los que hacían el trabajo más pesado, y aunque si bien dentro de la sociedad romana no se consideraba importante, digamos, las líneas de sangre, tú podías subir por tus propios méritos, también podías bajar de estaño social hasta convertirte en esclavo. Entonces, era una vida dura y por lo tanto, como pues la gente tendía a generarse malquerencias, tendía a ser conquistada, pues se volvía esclava y pues esto generaba descontento. Ahora aquí está más o menos cómo se conformaba el poder en la monarquía, en la república y en el imperio. En la monarquía estaba el rey, el senado y la asamblea, solamente los patricios. En la república hay dos cónsules, es un gobierno democrático, hay senado, hay asamblea, y esta asamblea está formada por curial, centurial y tribal. ¿Sí? La curial son los patricios, la centurial militares y la tribal de los plebeyos y algunas tribus. En el imperio se genera más o menos la misma, el mismo tipo de sociedad, solo que se genera la figura del emperador, el senado, la asamblea y nuevamente curial, centurial y tribal. Entonces hay un cambio conforme ya se empieza a formar el imperio dentro de la república y luego se genera el imperio. El emperador no necesariamente tenía que dejar a su hijo como futuro heredero. Él podía adoptar a otra persona que considerara apta para el puesto y volverlo emperador. Entonces no importaban tanto las líneas de sangre
sino más bien tus propios méritos, principalmente en la guerra o políticos. Pero como el emperador era, en cierta manera, se le rendía culto, entonces también tenía que ser un héroe de guerra. Aquí empieza a hablar más o menos de cómo se genera esta parte de la manera en cómo se llevaba la política dentro de Roma. Magistrados tenían funciones políticas, judiciales y fiscales, se elegían por medio de los comicios, en donde votaban patricios y plebeyos. En el Senado solo entraban los patricios, decidían la paz y la guerra y bueno, todo lo que tiene que ver con las cuestiones del imperio. Los tribunos defendían los derechos de los plebeyos, es decir, eran abogados. Cuando se habla de derecho romano, se está hablando precisamente de las bases que existen en esa época de acuerdo a las leyes romanas. El censor que controlaba el acceso de los patricios al Senado, el pretor que administraba la justicia y el cónsul que mandaba al ejército y convocaba asambleas, por ejemplo. Aquí es cuando hay un cónsul, en el caso contrario, pues era el emperador. Bien, vamos a ver las diferencias entre arte y arquitectura griega y arte y arquitectura romana. Si bien los romanos toman a la arquitectura griega, le generan algunos cambios, ¿sí? Principalmente en cuestiones ideológicas y también en algunas cuestiones técnicas. En estética casi es lo mismo, pero hacen algunas variaciones. Por ejemplo, los griegos tienen como concepción del mundo la mitología, la filosofía y la razón. En los romanos, la concepción del mundo es la civilidad, ¿sí? Las leyes, la educación, la religión, pero todo acorde a ciertos parámetros sociales y éticos. La arquitectura es religiosa y fundamentalmente en el espacio exterior. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las estoas, del ágora, de que los templos se hacían veneraciones en el exterior? Normalmente la vida pública griega era en el exterior. En el interior solo se desarrollaban cosas particulares o personales. Entonces, por lo tanto, los griegos les interesa más el espacio exterior, las fachadas, las plazas, etc. Los romanos, al contrario, se centran en la arquitectura civil, es decir, la arquitectura en donde está el poder de las leyes, el poder del senado, en donde se reúnen los patricios, en donde se reúnen los plebeyos. Y le dan mayor importancia al espacio interno, es decir, ya empiezan a pensar que dentro de un edificio deben existir diferentes funciones y yo puedo desarrollar mis actividades ahí con plena libertad. Ahora, el arte y la arquitectura griega se basan en la estética, en la idealización. Al final le dan un poco de realismo, pero finalmente siempre va acompañado de la estética. En los romanos les interesa más la técnica y el realismo. En el arte y la arquitectura griego hay artistas reconocidos, si bien a veces sus obras no llegaron hasta nuestros días por diferentes razones, pero sí hay artistas específicos para esculturas, pinturas, orfebrería, etc. En los romanos, debido también a la vastedad del imperio y al hecho de que muchos de los que desarrollaban los trabajos eran esclavos o plebeyos, el arte se vuelve anónimo. ¿Por qué? Porque está a servicio de la comunidad, no es servicio al genio, no es porque, oh, te encargo un templo porque tú eres un gran arquitecto, oh, te encargo una escultura porque eres el mejor escultor. No, lo que les interesaba era la función, ¿sí? Yo necesito un templo porque vamos a generar adoración a la triada de Zeus, Atenas y Apolo. Yo necesito una escultura porque necesito la representación de Julio César en tal lado. Escala humana porque buscaban la divinidad humana. Recuerden que los dioses se parecían a los humanos y por lo tanto se volvían también parte de la divinidad. Aquí el arte romano no se basa, como no se basa en la mitología, y por lo tanto no se basa tanto en la religión, la escala es monumental.
Por lo tanto, el fin es propagandístico. Y es decir, oh, miren qué poderosos, grandes y fuertes somos. En la arquitectura griega se da la superación del medio desde la armonía con el mismo, es decir, se procura que las ciudades tengan grandes vistas, buenas perspectivas, se aprovecha las pendientes del terreno, también los recorridos que tiene este terreno, la vegetación, etc. Pero los romanos no. Los romanos no buscan armonía con la naturaleza, buscan imposición y colonización. Por eso se habla de la arquitectura y del urbanismo. Ellos dicen la ciudad debe ser plana, la ciudad debe tener 4 calles, la ciudad debe estar en damero, es decir, en cuadrado. No buscan conservar las pendientes, no les interesa mucho conservar las perspectivas de la ciudad, sino más bien procuran que cumpla con los estándares necesarios para ser parte de la urbe romana. La arquitectura, en la arquitectura griega, es adintelada, se da predominio al ángulo recto y a cubiertas planas, es decir, aparte de las cubiertas planas así, también las cubiertas a 2 aguas, que son 2 planos inclinados. Ahora, ¿qué pasa con los romanos? La arquitectura está hecha a base de bóvedas y arcos, es decir, no es arquitectura adintelada, sí desarrollan parte de arquitectura adintelada, pero se basan principalmente en bóvedas y arcos. Eso nos da una variación hacia precisamente las curvas. ¿Sí? En la arquitectura romana predominan las curvas. Como ya vimos, estas bóvedas y arcos primero las desarrollan los Mesopotamia, las retoman los etruscas y los etruscos se las legan a los romanos. Ahora, esto ya lo vieron también en la lectura. Los elementos básicos de la arquitectura romana es práctica, no perfecciona técnicas constructivas, sino que busca desarrollarlas de manera que le permitan hacer lo que ellos quieren hacer. Está adecuada a las nuevas necesidades sociales. Las 2 principales, vamos a decir, cuestiones que ayudan a la arquitectura romana es el opus caementicium, que es el cemento. Los romanos generaron el cemento actual, y el opus lateicium, que es el ladrillo. Acá, por ejemplo, tienen cómo técnicamente ya describen cada uno de los tipos de muros que ellos desarrollan. Aquí tenemos el opus quadratum, que precisamente son sillares regulares, tallados para formar el muro, a soga y a tizón, el lateicium, que puede ser ladrillos cocidos o no, pero nuevamente de forma regular, más estrechos y profundos que los actuales. El opus reticularum, que es el cemento y que tiene guijarros para formar parte del muro. El opus testaceum, en donde se utiliza nuevamente el cemento y ladrillos triangulares para hacer la formación del muro. El opus caementicium, en donde también se puede desarrollar un muro a través de encofrados para realizar el grosor, el tamaño y la forma del muro. Y el opus incertum, en donde se utiliza nuevamente este bloque de cemento y se hace por medio de piedras que no están talladas como los sillares, pero que conforman un entramado para hacer esta parte del muro. Normalmente la arquitectura romana tiene construcciones en materias pobres, es decir, en estos sillares normalmente es ladrillo o adobe, a veces también madera, o también, por ejemplo, este guijarro, y luego eran recubiertas con mármol. ¿Sí? Para darle esa terminación, son los primeros en desarrollar parte de lo que serían los acabados, y ellos se centran en los acabados, hacen la obra negra, y luego le dan terminación con acabados más lustrosos y lujosos. Nuevamente, dentro de lo que son los romanos, se desarrolla la bóveda de cañón, que es decir, la seriación del arco de medio punto, la cúpula, que es una semiesfera, es decir, la mitad de una esfera, y la bóveda de aristas,
que tiene que ver con la unión de dos bóvedas de cañón. Es decir, cuando se encuentran en el cruce dos bóvedas de cañón, generan la bóveda de aristas. Por eso generalmente se dan en partes en donde hay pasillos. Se juntan las dos bóvedas de cañón y entonces, por lo tanto, se hace la generación de 4 arcos de medio punto. 1, 2, 3, 4 y generan la bóveda de aristas. Les gusta mucho experimentar con los materiales de construcción. Por eso tienen la resolución de espacios abovedados con cubiertas ligeras, muros pesados, y un ejemplo de esto es el Panteón romano. El templo romano da continuidad en general a la arquitectura adintelada, salvo el tolos, que es circular como el Panteón romano. Pero en general los templos romanos siguen presentándose como los templos griegos. Algo muy importante dentro de la arquitectura romana que trasciende también después con el cristianismo, en el paleocristiano y luego en el imperio bizantino, en el imperio bizantino y en el paleocristiano, es básicamente que la basílica, que es una tipología civil utilizada para juicios y reuniones comerciales, es retomada a partir del año 313 después de Cristo como tipología religiosa por los cristianos, ¿sí? Es decir, las primeras iglesias cristianas se hacen con la tipología de la basílica. ¿A qué se refiere con esto? Es una planta rectangular que tiene 3 naves. La intermedia es a mayor altura con un ábside contrario a la entrada. Aquí, por ejemplo, tienen el ábside y normalmente estaba la estatua del emperador. En la iglesia cristiana, esta parte de la estatua es transformada en el altar. Nuevamente aquí tenemos arcos de medio punto con bóvedas y bueno, esta parte intermedia es la que está más alta, como pueden ver aquí. ¿Sí? Tenemos aquí 1, 2, 3 naves. Se generan lunetos en la parte donde hay iluminación dentro de las bóvedas. Y la tercera nave es más alta para dar precisamente iluminación. Aquí tenemos las columnas. Normalmente eran de un piso, pero también podían ser de 2. Y esta tipología es retomada por los cristianos. El ábside y tienen escaleras para subir a las segundas plantas, que normalmente eran las tribunas. Y en esta parte. Acá nuevamente está la escultura del emperador. Acá tenemos las columnas que sostienen a la parte de la nave central, que puede ser en bóveda o también puede ser recta. Pero son estructuras aligeradas. Y en este caso tiene una entrada lateral, aunque también podría tener una entrada a los pies. Ahora, algo que no deben olvidar es que la arquitectura romana sí utiliza el dórico, utiliza el jónico, utiliza el corintio con pedestal, y otro que se llama compuesto, que es la unión del jónico con el corintio. Y el orden por excelencia toscano, que este llega también a las colonias aquí de Latinoamérica. La mayor parte de los conventos que se desarrollan y las principales construcciones tienen este tipo de orden. La base está formada por plinto sobre el toro, plinto, el toro, un fuselisto sin estrías, es decir, el cuerpo de la columna no tiene estrías, al contrario del dórico y del jónico. El fuselisto se adelgaza en la parte superior y se adelgaza un poco, es decir, se abomba. Y el capitel está formado por equino y por ábaco. Sí, es un orden muy sencillo, muy básico, pero fuerte. Sí, genera fortaleza, que es uno de los principales méritos que tienen los romanos y por eso también lo utilizan bastante,
porque el orden toscano los representa. Acá tenemos un ejemplo del orden compuesto, ¿sí? Dense cuenta que tiene las volutas que se dan aquí en el jónico y le agrega hojas de acanto, incluyendo lo que es también una columna estriada. Ahora también algo que hacen los romanos es generar aparejos en diferentes materiales para dar diferentes texturas a cada una de sus construcciones. Y aquí tenemos el acomodo de guijarros de diferentes formas, los sillares, guijarros un poco más regulares, combinación de ladrillos con guijarros, combinación de estas teselas roboidales con ladrillos y la diferente conformación de los ladrillos que vienen hasta nuestros días. Y nosotros seguimos utilizando este tipo de cosas para generar texturas, para generar fondos, para generar tapices, para generar también pavimentos. Y todo lo que tiene que ver con decoraciones dentro de tanto exteriores como interiores. Recuerden que la principal de la arquitectura romana es el arco de medio punto. Aquí están las partes del arco de medio punto. Tiene un zócalo, un estribo, que es en donde se inicia el arco, donde está la línea de arranque. Tiene el estrador, que es el arco exterior, las dovelas que conforman el arco, la flecha, que es exactamente donde está la mitad del arco y se encuentra la clave y la contraclave, el vértice, el sofito intra 2 y el saco. Entonces, hace toda una serie de piezas en piedra y también en ladrillo para conformar el arco de medio punto, ¿no? Y por medio del arco, recuerden, se forman las entradas, es decir, las puertas y ventanas, los vanos, la bóveda y la cúpula. ¿Qué es lo que pasa con el arco? Al contrario de lo que serían los griegos, que predominaba la masa, es decir, los muros sobre las aberturas, sobre los vanos, aquí al contrario, al utilizar el arco me permite tener más vanos, es decir, más puertas y ventanas, y por lo tanto los muros ya no son masa, ya no se convierten en una sola masa que ayuda a sostener la estructura, sino simplemente se vuelven un relleno. Ahora, ya vieron ustedes que dentro de la arquitectura civil que se desarrolla en la arquitectura romana tenemos la arquitectura recreativa, la arquitectura conmemorativa y las obras de ingeniería. Este es un vistazo del foro romano, obviamente pues ya no existe, pero quedan algunos restos de las columnas y de algunos monumentos que se tenían en esa época. El templo romano, los romanos sentían más devoción por dioses familiares y lares que por la compleja mitología olímpica. ¿Qué quiere decir? Que tenían ciertos altares y capillas dentro de sus casas en donde podían dar la devoción a los dioses que ellos consideraran importantes. Normalmente las grandes celebraciones religiosas estaban relacionadas con el culto al emperador. Por lo tanto, el templo no se vuelve una tipología tan importante en la arquitectura romana como es en la egipcia y en la griega. Normalmente cada casa tenía sus imágenes, cada casa tenía sus altares y bueno, yo en privado realizaba mi culto. Sí iba a lo mejor a alguna procesión o iba a visitar algún templo, pero normalmente todo estaba limitado a fiestas y cultos del emperador. Ustedes ya vieron este Mansión de Carré de Nimes como templo romano. El templo romano retopa del templo etrusco el alto podio, es decir, en vez del estilo que tiene los griegos, se genera un podio, ¿sí? Solo hay una escalinata. El cierre es trasero y el pronaos es más alargado. La cela es triple, como se puede observar en algunos templos. ¿Por qué? Porque normalmente se genera la tríada capitolina, que es Júpiter, Juno y Minerva. Minerva
es Atenas, Júpiter es Zeus, y se anexa Juno. Entonces, normalmente eran más como templos en donde se podían juntar varios dioses, o donde se encontraba incluso la estatua del emperador. De los griegos retoman la cela alargada y la columna períptepa, es decir, aquella que rodea al templo. Es debido a la influencia tusca pseudotípero, las columnas estaban medio embuidas en el muro de la cela. Algunas de las columnas, por ejemplo aquí, están absorbidas por el muro que conforma el templo. Se mantienen exceptas solo las columnas del pórtico. Si este es el pórtico, y aquí ya generamos la parte del templo, y donde está el templo, las columnas se embeben dentro de los muros. Buenos ejemplos son Fortuna Viril de Roma o Maison Carré de Nimes. Este es un ejemplo del templo Vesta, que es un tolos. Normalmente el techo era de madera, y como pueden ver es totalmente circular. Lo rodea una columnata y en medio están los muros del templo. Este es el templo Fortuna Viril en Roma. Es la planta, el alzado frontal, alzado lateral y corte. Dense cuenta como para subsanar la pendiente del terreno y también permitir el paso de lo que sería corrientes subterráneas y alcantarillado, tienen este tipo de tuberías o arcos subterráneos. Y bueno, aquí pueden ver un ejemplo de cómo tiene el pórtico. Las columnas están embebidas dentro del muro, es decir, están dentro del muro. Y bueno, es una conformación rectangular con incluso una cubierta a dos aguas que sigue de manera muy parecida a la tipología del templo griego. El tolos era muy popular en la época helenística, es decir, el templo que normalmente era cubierto con techado de madera y era de pequeña dimensión, pero los romanos lo llevan a algo más grande, como por ejemplo el Panteón de Agripa en el siglo II después de Cristo, alzado en tiempos de Adriano y sobre todo sobre otro anterior de la época de Agripa. Un pórtico columnado, un octástilo que da precisamente a un nao circular y una cubierta majestuosa de la cúpula de 43.5 metros de diámetro. Para que se den una idea, ni siquiera la cúpula de San Pedro en Roma ha logrado la majestuosidad que se logró en esa época con los romanos. Y bueno, aquí tienen un ejemplo de que se genera un artesonado precisamente para aligerar la cúpula. Tiene el óculus que proporciona iluminación. La altura y el ancho de la cúpula son iguales a 43.3 metros. Las paredes tienen 6 metros de espesor para soportar esta cúpula. Los arcos de descarga del ladrillo son insertados a la pared para distribuir el peso de la cúpula. El piso es de mármol, fue restaurado en 1873 y bueno, aquí estas son de granito egipcio. Recuerden que Egipto era provincia de Roma y por lo tanto también proporcionaba materiales. Dentro de su lectura, ahí les dice que el cilindro tiene la misma altura que el radio de la cúpula y la altura total es igual al diámetro de la cúpula. Por lo tanto, aquí podría caber la esfera completa, es decir, la cúpula es una esfera cortada a la mitad, pero si yo quisiera, podría tener la esfera completa, debido a las proporciones que se le da a la construcción. Algo que también está mencionado, pero no muy bien definido dentro de su lectura, es las edificaciones unifamiliares. Les habla de las insulae y de las domus. Las insulae son edificaciones que tienen
más o menos 3 o 4 pisos, normalmente de madera, y de hecho en Roma eran consideradas insalubres, porque no tenían muy buena ventilación y no eran exactamente el mejor ejemplo de vivienda. Pero también desarrollan la vivienda rural, que es la villa, y la vivienda urbana, que es domus. Poseen un esquema similar y por lo general eran de una sola altura, aunque también tienen dos. La villa tiene una distribución parecida a la domus, pero depende mucho de qué se produzca ahí. Normalmente las villas eran agrícolas. Distribución recuerda a las casas etruscas. Tiene vestíbulo, llamado ostium, pequeño parte descubierto rectangular, atrium con el impluvium en medio, que recuerden el impluvium es un estanque para recoger el agua del atrium. Dormitorios conocidos como cubícula, comedor conocido como triclinium, la sala de recepción conocida como tablinium, y bueno, todas las habitaciones están abiertas al patio interior que sirve de comunicación y da luz a las estancias. A partir del siglo I a.C., las viviendas incorporan también un peristilo, es decir, columnata, y jardín, un hortus en el patio interior, para tratar de dar un poco de verdor, oxígeno y despeje a las familias adineradas. No se otorga gran importancia a las fachadas porque normalmente, a no ser que fuera muy rico el propietario, la parte exterior estaba cubierta por tiendas, es decir, aquello que daba a la calle era comercio. Entonces recuerden, es ostium, atrium, cubícula, triclinium, tablinium, y luego se incorpora el peristilo y el hortus. Acá tenemos ya de manera un poco más gráfica a qué nos referimos. Aquí, por ejemplo, es una casa de 2 pisos, tiene una escalera que lleva al dormitorio, puerta del dormitorio que da al atrium. Tenemos el peristilo, que es esta columnata de aquí, que luego se vuelve dentro de los monasterios y dentro de las casas algo muy común. El altarium, que es el altar a los dioses. Recuerden que les dije que había un altar para los dioses familiares. El patio de peristilo, que podía tener el huerto o flores. El tricinium no comedor. La cocina. El tabernarium o habitación de estudio. Y bueno, los dormitorios. Aquí, por ejemplo, les pone que tiene una tienda de alfarería, normalmente para comerciantes, que era lo que se decía, que normalmente las piezas que daban a la calle eran de comercio. Si se dan cuenta, esta construcción, esta tipología de vivienda se parece mucho a las que están desarrolladas en las diferentes casonas que se construyen en la colonia aquí en México. Acá tenemos un ejemplo de villa. ¿Sí? La villa tiene peristilos más alargados, tiene mayor cantidad de jardines, puede tener estanques que no necesariamente son del atrium, es decir, no recogen agua de las cubiertas, pero pueden ser utilizados como decoración. En este caso, tienen una arcada inferior y se sube por escaleras. Esta es una villa romana, y acá, por ejemplo, también les da una descripción de cómo se puede comportar también una domus o también una villa romana. Aquí tienen muros, los techos inclinados en diferentes alas para generar agua en el atrium. Tenemos los vestíbulos, el impluvium para tener agua, las cocinas y los cubículos, diferentes combinaciones dentro de las viviendas romanas para generar el espacio interior. Entonces, dense cuenta cómo sí les interesa el desarrollo del espacio interior y le dan una función
específica a cada estancia y la relacionan con el exterior. Acá este es otro ejemplo de villa romana. Dependiendo de qué es lo que produjeran, si era grano, si era aceite o si era vino, era como se constituía la villa para poder tener un mejor funcionamiento. También las domus aureas son los palacios que tienen los diferentes emperadores para su uso personal. Esta es la Domus Flavia. Tiene una basílica, una aura regia, tiene un peristilo amplio, incluso incluye un estadio. Entonces, era como tener una pequeña ciudad dentro de este palacio para desarrollar diferentes actividades y tener una mayor cantidad de invitados. Ahora, la arquitectura recreativa es el teatro, el anfiteatro, el circo, los estadios y las termas. Ustedes ya las vieron. Lo único que nosotros vamos a ver es el teatro. A diferencia del teatro griego, no utilizan la ladera de una colina, sino que están construidas en el interior de ciudades o muchas veces en algunas provincias o villas anexas. Como pueden notar, aquí le generaron un muro de contención para poder tener el teatro, y en el caso del teatro griego está precisamente sobre la ladera de una montaña. En el teatro romano hay menor importancia en el coro y hacen que la orquesta se reduzca, por lo tanto tienen una forma semicircular. Es decir, es la mitad de un círculo el teatro romano, pero el griego no, el griego es un ultracírculo, es decir, se abre más de medio círculo, es decir, se abre en ángulo para dar paso a una mayor orquesta y a una mayor cantidad de gente. Tras la orquesta se sitúa la gran escenae con puertas de entrada y salida para que los actores salgan de la balbae y tras ellas los camerinos, la choragia. Aquí tenemos el ejemplo del teatro romano de Mérida. Aquí salían los actores, este es su escenario. También utilizan este tipo de decoración para desarrollar los escenarios, en realidad eran construcciones completas. Tenemos las gradas. Entre más cerca, pues más poderoso eras, y entre más lejos, pues más plebeyo eras. Incluso algunos tienen algunos palcos pegados a esta parte de la escena. Y bueno, como pueden ver, aquí tiene el muro de contención conformado por diferentes arcos para dar paso a las entradas. El teatro griego, como pueden ver al contrario, de forma como un cucurucho. Así como aprovechan las laderas, es un poco más alto y se abre un poco más del medio círculo. El medio círculo estaría por aquí y esta parte se extiende como ala. Tienen nuevamente esta parte del escenario, pero es un poco más chica y lo que es más grande es la orquesta, porque lo que les interesaba mucho era el coro. Acá tienen nuevamente un teatro romano en planta para que se den cuenta más o menos de cómo se ve esto en planta, en una representación planta. Es completamente semicircular, sí es la mitad de un círculo. Aquí viene la parte del escenario y todo lo que tiene que ver con las diferentes estancias que tiene el teatro, que de hecho en la actualidad no han cambiado tanto. En la arquitectura conmemorativa ya vieron que tenemos arcos de triunfo y columnas exentas. Este es el arco de Séptimo Severus, que tenía un ático en donde se desarrollaba, vamos a decir, se le ponía toda la descripción en latín acerca de lo que había sucedido y por qué se conmemoraba ese arco. Estaba lleno de bajos relieves y altos relieves y
Como pueden ver, está conformado nuevamente por los arcos. Puede ser uno o pueden ser tres. Algo muy importante dentro de los romanos, y que de hecho los romanos son los primeros ingenieros, son las calzadas, los puentes, los acueductos y las murallas. Los griegos ya habían desarrollado diferentes instrumentos como la polea, algunas palancas, etcétera, para construir, pero los romanos empiezan a generar máquinas más poderosas que utilizan la fuerza del hombre para la construcción. El hecho de tener esclavos ayuda a tener muchas obras de ingeniería. Tenemos la acera, que está formada por lajas de piedra, la suma o cresta con pavimentación, como pueden ver la pendiente va hacia las orillas, el núcleo, que es de piedra triturada de naucal, el rudus, que es arena y grava gruesa, y el estatumen, que es piedra en bruto. Como pueden ver, tiene más o menos 1 metro o más de profundidad esta pavimentación. Y acá tenemos el millario, que mide la distancia hacia Roma. ¿Se acuerdan que normalmente se dice que todos los caminos conducen a Roma? Bueno, pues no es solo un dicho. En esa época, todos los caminos del Imperio Romano conducían a Roma, de alguna u otra manera. Algo muy importante que generan los romanos son las infraestructuras que tienen que ver con distribución de agua y alcantarillado. Ellos generan las principales alcantarillas y también generan los acueductos, que son los que llevan el agua. Estos acueductos, nosotros seguimos teniendo varios ejemplos que cruzan la República Mexicana. Son grandes arcos que utilizan también puentes para cruzar valles. Y bueno, el acueducto va en la parte superior de los arcos y va tapado con algunas lajas para proteger el agua. Miren, por ejemplo, aquí les pone la fuente, hacen túneles escalonados, tienen un tanque decantador, recorren el subterráneo, pozos de inspección y ya, por ejemplo, se genera el puente con el acueducto. Baja, nuevamente acueducto, baja, acueducto. Y en Querétaro se pueden ver varios ejemplos de estos acueductos. Sí, son altísimos, muchos de ellos no utilizan mampostería, solo están sillar entre sillar. Y bueno, ya están destruidos de la parte superior, pero iban cubiertos. Y aquí es lo que les digo, empiezan también a desarrollar maquinaria un poco más compleja para que la construcción sea más fácil. También son generadores de cimbras para arcos y para cúpulas y bóvedas. Entonces, los romanos se convierten en los primeros ingenieros, son muy técnicos a la hora de desarrollar sus construcciones. Ya vieron que también los romanos tienen sepulcros. Al principio asimilan las formas egipcias, entonces por lo tanto Cayo Cestio hace su sepulcro en forma de pirámide. Pero luego, ya conforme se van desarrollando los griegos, se hacen un templete helenístico con forma de columbario con nichos pequeños para urnas cinerarias. Hay diferentes formas de templos. Esta es una imagen de Sadaba que tiene esta configuración parecida a un templo helénico. También hay torres circulares como el de Cecilia Metela y hay grandes mausoleos como son los imperiales de Augusto y Adriano. Al llegar la era cristiana, se generan los enterramientos en nichos de túneles subterráneos que son llamados catacumbas, es decir, deja de estar en la parte superior de la tierra, es decir, se dejan de generar mausoleos. Bueno, más adelante se generan mausoleos para personas muy importantes, pero el pueblo llano o los demás son enterrados de manera subterránea. Aquí tenemos la tumba de Cecilia Metela. Se cuenta que es completamente circular. Bueno, ha sido restaurado, pero es un ejemplo también de las tumbas que generaban los romanos. Ok. Esto sería, por el momento, el repaso que tenemos de el arte romano. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda
sugerencia, opinión o algo que quiera agregar. Sé que el tema es un poco pesado porque podríamos pasarnos todo el cuatrimestre viendo a los romanos. Como se habrán dado cuenta, los romanos tienen un gran desarrollo técnico y también artístico y como predominan durante mucho tiempo en un gran territorio, finalmente terminan influenciando a muchas culturas, que luego viene un cambio a la llegada de los cristianos. Ok, seguro es que nadie tiene alguna duda acerca de el tema. Ese creo que no, Jeremy. Ok. El lunes vamos a terminar de ver esta parte de los romanos y vamos a hacer la introducción, como les decía, al paleocristiano. Dado su buen desempeño y los demás que no vinieron les deben agradecer a ustedes el haber hecho un buen papel por no tener tarea, entonces solo vamos a poner esa pequeña infografía que es de una escultura para que terminemos de ver esta parte de, bueno, cerremos el tema de escultura griega y porque vamos a ver el lunes lo de escultura y ciertas artes decorativas romanas. Ok, si no hay ninguna duda, les deseo un buen fin de semana. Cuídense mucho. Disfruten estar con su familia y bueno, actividades, sus ritos y actividades que tengan estos días de muertos. Entonces, nos estamos viendo primero Dios el lunes. No sé si nos vayan a dar otra disposición, pero hasta donde yo me quedé, el calendario dice que el lunes tenemos clase. En caso contrario, por favor, recuerden solo leer esta parte de la infografía y ya nos estaremos viendo. Pero, según yo y el calendario, el lunes tenemos clase. De todos modos, cuídense mucho. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Que se profa. Hasta recuperen. Nos luego. vemos. Igual. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós, Estrella. Cuídense mucho.